Quiten todo de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi Padre, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Dedicación de la Basílica de Letrán. En este día vamos a hablar un poquito de la iglesia como casa de Dios, como casa de oración y no como un mercado. Qué triste ver en qué estamos convirtiendo la iglesia y las cosas de Dios. Es muy triste. Una cosa es que usted necesite para la iglesia una ayuda, una reparación, una remodelación, y pueda vender algo, pueda pedir una ofrenda, una ayuda. Pero algo muy triste es que usted ponga el atrio del templo como ventas de aguardiente, que ponga el atrio del templo como payaserías, como tonterías y cosas mundanas. Que usted convierta la casa de Dios. El otro día me mandaban un video a un sacerdote por allá paseando en bicicleta por la mitad de la iglesia. Otro por allá colocando calaveras y altares de calabaza y telas de arañas y sinvergüenza. No, señor. La casa de Dios es casa de oración y no una cueva de ladrones. Porque mucha gente no respeta el templo. Va vestido de la forma que le da la gana. Se coloca la ropa que quiere. Anda mostrando pensando que el templo es una carnicería. Anda viendo las cosas de Dios distintas. Y hoy Jesús dice, la casa de Dios es casa de oración. Vamos a ver en este evangelio que la iglesia es la casa del Dios vivo, que Cristo deja una iglesia, que tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo y no debemos ser bandidos ni sinvergüenza. ¿Conoces alguno? Compártale el evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del primer libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental. Bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Y donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 45 vamos a responder todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver todas las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos, un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz
de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Daisy Quisada, eres miembro del canal. Gracias por su granito de arena, gracias por estar aquí, por apoyarnos. Patricia Cabañas, gracias por su granito de arena desde México. Que el Señor le concede la salud. Gracias por su ayuda, su colaboración. Por aquí, Alicia Campuzano, ya eres miembro del canal desde México. Dios le bendiga a la familia Gallegos Sánchez. Que el Señor les acompañe. Mis hermanos, vamos a buscar la Biblia y vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Hoy la iglesia recuerda la Basílica de Letrán. Les hablo un poquito. Fue una iglesia la más antigua de todas las iglesias, la Basílica de Letrán. Busquen en internet la información y ahí usted la consigue completa. Fue construida por los jardines de la familia de Letrán, regalado por Constantino a la Iglesia Católica. ¿Por qué los protestantes dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino? Porque con Constantino ya habían habido papas antes de Constantino. Pero con Constantino se le dio libertad religiosa a los católicos, a los cristianos. Y ayudó, no tanto él, sino su mamá, Santa Elena, en la construcción de muchas iglesias. La primera del mundo, Iglesia Católica de la Basílica de Letrán. Ningún protestante tiene una iglesia en el mundo tan antigua, desde el año 320. Las iglesias de los protestantes la empezaron a construir desde el año 1800, 1900. Ninguna tiene tanto tiempo como esa. Si quiere, busquen en la historia. Y nos alegramos porque en Roma hay 4 basílicas: Iglesia de Santa María, Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo y la Basílica de Letrán. En el 2025, si Dios quiere y María Santísima, nos vamos a ir en peregrinación porque cada 25 años se abre la Puerta Santa. Y allá usted puede ingresar por la Puerta Santa para adquirir indulgencia. El próximo año también vamos a ir a Europa a conocer estas 4 basílicas: de Letrán, de Santa María, Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. Aquello es hermoso. Ojalá pueda ir con nosotros a Tierra Santa. Llamen a Dori lo que quieran participar de las peregrinaciones, 818-599-4056. Bueno, vamos a predicar San Juan 2:13. ¿Ya lo tienen en la Biblia? Vamos a meditarlo. Bueno, también les recuerdo que hoy vamos a iluminar la Iglesia de la Esperanza. Ojalá mañana, pasado que salga el video, usted pueda ver encendido de luces, Parroquia La Esperanza. Estamos muy contentos trabajando. Hicimos el pesebre, hicimos Egipto, hicimos la montaña de Judea, hicimos el nacimiento, muy bonito. Todos invitados para ver luego este video que vamos a colocar, si Dios quiere, María Santísima. San Juan capítulo 2, versículo 13. Mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de bandidos. Náguara, palabras duras de parte de Jesús. Daisy Quesada, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. A todos los que nos ayudan y colaboran, gracias. Que el Señor les bendiga. Con eso trabajamos, compramos Biblia, compramos comida, ayudamos a la Parroquia de la Esperanza en Venezuela y a todas las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias por su apoyo y su colaboración. La casa de Dios, el reclamo de Jesús hoy es que la están convirtiendo en una cueva de bandidos. Y eso es muy triste. Y ustedes me van a disculpar hoy, mañana y todos los días que yo tenga que hablar, entonces yo lo voy a hacer. Comenzando por la gente que tiene mente de güey, que piensa que pueden cambiar la Biblia a su antojo. Y hoy día le andan gritando a la iglesia, si se aman el hombre y la mujer
que el Papa nos dé permiso para casarnos. Eso significa tener mente de güey. Que no piensan las cosas. San Mateo capítulo 19, versículo 5 y siguiente, nos enseña que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Y no entre un hombre y un hombre, eso se llama aberración. Romanos capítulo 1, versículo 26. Y no solo eso, sino que hay gente que los apoya. Romanos capítulo 1, versículo 31. Y esos tales que los apoyan son iguales. Me llama la atención lo que pasó ahorita en el sínodo, que querían meter toda esa agenda y toda esa tontería. El Papa le dijo, no señor, para el baile no van, y no lo metieron. Y ahí están una monjita resentida, un ministro fastidiado y aquellos molestos, porque no les aceptaron la sinvergüenzura, esa mente que tenían, que querían hacer a su manera y a la fuerza las cosas como lo hacen los güeyes, no lo permitieron. Otros que tienen la mente como de oveja, mansiticos y buenecitos, paso a pasito. ¿Qué de malo tiene, padre? La oveja, la lana, el vestir. Que yo vaya a la iglesia vestido de cualquier manera. Que yo vaya a la iglesia vestido de cualquier forma. Yo me puedo vestir con chores, con blusa, ir mal vestido a la iglesia. No tenga mente de oveja. De esa manera no se va vestido. Su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Y usted tampoco tenga mente de güey. ¿Cómo se va a ir vestido de esa manera a la iglesia? ¿Conocen alguna persona así? ¿Que piensa que la iglesia es una carnicería? Que piensa que la iglesia es un lugar donde usted se viste como le viene en gana y el día de los matrimonios allá van las madrinas y allá van mal vestidas mostrando los cueros, mostrando los implantes, mostrando todo ese poco de cirugía y mostrando carne y mal vestida. Epa, la iglesia no es un lugar de perdición. Apréndase a vestir, mamita, sea fea pero decente. Y usted también, mi hijo, apréndase a vestir. ¿Cómo va a ir en franelillas, descotado, mal vestido a la iglesia? Allá en la carnicería, mostrando cueros y mostrando y demás. Ay, caramba, hay gente de esa manera que muy mansitos y no se saben vestir. El otro reclamo que Jesús hace de la casa de Dios, que los vendedores de palomas y los vendedores, los que andan despistados, los que son liberales, los que andan volando, los que quieren hacer con la iglesia lo que le vienen ganando, señor. La iglesia es casa de oración, no es para que usted ande volando en la imaginación, vamos a cambiar el altar, vamos a hacer esto así de esta manera, vamos a hacer aquello, como hace la paloma, se posa en un lado, se posa en otro lado. No, señor, para eso no es la iglesia. La iglesia no es para que usted vaya a colocar normas, criterios, lo que a usted se le ocurre, lo que a usted le viene a la cabeza, lo que usted se imagina. No, señor. La iglesia se respeta porque es la casa de Dios. ¿Y cuántas personas andan irrespetando la iglesia? Mucha gente. La casa de oración. Y ese es el reclamo de Jesús. Ese es el reclamo de Jesús. Gente con una mentecita que viene a hacer daño. Y peor aún, aquellos que se encargan de la economía en la iglesia, que a costas de cualquier vicio, cualquier pecado, quieren hacer plata para la iglesia. Eso no está bien. Nunca he estado de acuerdo y nunca estaré de acuerdo que en el atrio de la iglesia, el día de San Lucas, el día de San Juan, el día de San Pablo, el día del patronal, en las cosas de la iglesia se ande vendiendo aguardiente, mezcal, tequilas y se ande mostrando cuero y haciendo bailes y sinvergüenzura. Peor aún, que se saquen las cosas de la iglesia como las bancas, como las sillas, como los micrófonos y se lleven allá para que los tiren, los pisoteen y los dañen. Vagabundos sinvergüenza. Le entregarán cuentas a Dios porque hay muchos curitas, no están aquí, que para buscar el dinero, para tener mesas, cambios, dinero para la iglesia, hacen cualquier fechoría y hacen cualquier vagabundería y cualquier sinvergüenzura. Y eso no está bien, no se hace. Hay formas dignas de que usted pueda buscar los recursos para la iglesia. Venda una comida después de la iglesia afuera, que la gente pueda decir quiero colaborar, pero voy a colaborar y voy a comprar una comidita. Una comida, venda un agua fresca, busque una forma de ayudar, una colaboración a través de una ofrenda.
Haga una rifa. Hay sacerdotes que lo están haciendo y lo hacen muy bien. Y ustedes ven y conocen varios sacerdotes que lo hacen excelente. Hacen una rifa a nivel mundial donde recogen dinero y después les muestran a la gente dónde invierten ese dinero. La casa de Dios, usted no la puede convertir en una guarida de ladrones, de personas que hacen cualquier vicio, cualquier cosa mala, cualquier grupo de música pagano, allá bailando pegado y moviendo el esqueleto y darle a tu cuerpo alegría, Macarena, que para eso es el cuerpo, para darle cosas buenas, vagabundo sin vergüenza. Y hay muchos curitas que por tener dinero, entonces le meten miche, cerveza al pueblo y que bailen y que hagan lo que quieran. Así no se consigue el dinero. Decía un padre en Venezuela, decía un sacerdote en Venezuela, lo decía. No podemos construir, murió ya, el reino de Dios en la tierra con instrumentos del demonio. Y hay muchos padres desubicados y coordinadores desubicados y gente desubicada que para hacer las cosas de Dios anda vendiendo aguardiente. Y ustedes han visto cómo nosotros pintamos las iglesias, cómo nosotros arreglamos las iglesias, las decoramos. Y les muestro por los videos, busca en YouTube cómo nosotros, olla solidaria, un día con el padre Marcos Galvis, cómo se pinta, cómo se arregla, cómo se acomoda, cómo se adorna, cómo se decora, cómo se colocan las cosas de Dios bonitas sin necesidad de andar vendiendo vicios y pecados y sinvergüenzura, con ayuda, con ofrenda, con colaboraciones que lo hace la gente. La casa de Dios no la podemos convertir en una guarida de ladrones donde la gente vaya a emborracharse, donde vaya la gente a fumar, donde vaya la gente a bailar pegado y la sinvergüenzura no. Hagan un compartir, hagan una celebración. Fuera de la iglesia también es sagrado y se respeta. Que traigan la fiesta del Padrecito, dejan que forman la tarima y le echan micha al santo y parrandean el santo. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Y agarran el santico y lo brincan y lo saltan y todos lanzándole aguardiente. No, ya va, un momentico. Ese que está ahí, ese que se está celebrando, cualquiera que sea el santo, no se le está celebrando esa sinvergüenzura. No se lo vio borracho por ahí, no se lo vio tomando por ahí, no se lo vio parrandeando y fiestando, se lo vio orando, se lo vio en las cosas de Dios. Por eso la iglesia lo declaró santo, no por ser un sinvergüenza. Y entonces la gente bien equivocada, cabeza de buey, empiezan a celebrar las fiestas patronales mal. Tanto el sacerdote por un lado, como las ovejas por otro lado, bien perdidos, no saben ni siquiera que es una fiesta patronal. Y la casa de Dios la convierten en una cueva de ladrones. Eso está pasando. Aquí en Venezuela, no en otro lado, aquí en Venezuela pasa. Saludos a Nelly Tronche, gracias por su granito de arena. María Sánchez, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Mauricio Galvez Orantes, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena, que el Señor les bendiga. Es muy difícil cambiarle la mente a unos feligreses, a una parroquia y a un sacerdote después que se la han contaminado y piensan que la única manera de recoger recursos es de esta manera. Es de esta forma, con parranda, con miche, eso no. Nunca he estado de acuerdo y nunca estaré. Y respeto a los sacerdotes que lo hacen, pero esas cosas no las comparto. No las comparto. No dice la Biblia, mi casa es casa de oración y no una cueva de ladrones. ¿Qué era lo que pasaba? Les explico un poquito lo que pasaba. Miren. En el pueblo de Israel habían normas y habían leyes. Por ejemplo, si nacía un varón, había que ofrecer, si era una familia muy pobre, pobrecita, lo mínimo que tenía que ofrecerle usted al Señor era 2 tórtolas o 2 pichones, que fue lo que ofreció Jesucristo a los 8 días de haber nacido, cuando lo presentaron en el templo. Si la familia era de clase media, podía ir al templo y ofrecerle al Señor por el nacimiento, por una purificación, en acción de gracia, una ovejita. Y la ovejita la cuidaban. La ovejita no le dejaban dañar los cascos, la llevaban ante el sacerdote, dependiendo de la familia. Si era grande, le ofrecían una oveja grande. Si era chiquita, una oveja chiquita. La sacrificaban con la sangre, rociaban, limpiaban, purificaban al pueblo y después se comían la oveja en el templo. Era la forma de darle gracias a Dios. Agarraban la grasa y la quemaban y eso era agradable a Dios. Esa era la norma, eso era lo que mandaba. Pero si la familia era más grande y tenía más dinero y tenía más posibilidades, pues entonces se ofrecían bueyes, se ofrecían animales más grandes.
Y los bueyes eran ofrecidos para las familias más grandes. Por ejemplo, cuando Salomón inauguró el templo que había realizado, mató como 1000 bueyes. Comida para todos, tenía muchísimo. Eso representa la abundancia. Era como los estratos, si era pobre los pichones o las palomas, si era más o menos tenían las ovejas, las ofrecían, y si tenían mucho, pues ofrecían los bueyes. Y todos esos animales estaban no dentro del templo, sino en el atrio del templo, estaban en la parte de afuera. Y aparte, el templo no podía recibir nada pagano, nada mundano. Entonces existían lo que hoy llamamos casas de cambio. Casas de cambio. El templo tenía una moneda, que era la moneda del templo. Usted iba a la casa del cambio y por eso dice, volcó las mesas de los que cambiaban monedas. Usted iba a la parte de afuera y agarraba y decía, bueno, yo traigo la moneda del imperio, la moneda del César. Por eso Jesús cuando agarra la moneda dice, denle al César lo del César y a Dios lo de Dios. Agarra la moneda y las mesas las tira. Usted llevaba las monedas que eran las del César, la de circulación, llegaba al templo y habían las mesas de cambiar, las mesas de cambistas. Y usted le decía, bueno, quiero comprar una oveja, o quiero comprar un buey, o quiero comprar una paloma. Normalmente la gente no llevaba los animales al templo para ofrecerlo porque eran distancias muy largas y los animales se podían morir o no podían llegar o podían malograrse. Y los que venían de muy lejos tenían que llevar el dinero, cambiarlo y después comprar el animal. Y entonces usted compraba la moneda del templo. Agarraban la moneda del templo, iban a los cambistas y le decían, necesito comprar una oveja. Aquí traigo la moneda del César. Tomen, denme moneda del templo. Usted agarraba la moneda del templo, se iba donde estaba el que vendía las palomas o pichones y le decía, necesito comprar 2 pichones. ¿Cuánto me vale? Decían, tanto dinero del templo. Usted entregaba el dinero del templo, agarraba los pichones y lo iba a ofrecer. Pero esto se había convertido en un negocio redondo. Se había convertido en un negocio. La gente estaba exagerando en los precios, la gente ya no respetaba el templo, se estaban metiendo, traía su animalero, dejaba todo aquello sucio. La casa de Dios no era lo más importante la oración, sino que era lo más importante llevar dinero, hacerme de las ovejas, hacerme de los bueyes. Los cambistas estaban estafando, estaban robando. Cuando Jesús mira toda aquella guarandinga, dice, un momentico, un momentico, un momentico. Las cosas no son de esta manera. A mí eso no me gusta. Agarró, hizo un látigo y empezó a tirar las ovejas, empezó a botar las cabras, empezó a botar todo lo que había en el templo. A sacarlo, la moneda las tiró y dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de bandidos. ¿Qué habían descuidado o qué era lo más importante que habían dejado los judíos? La oración. Y habían convertido la iglesia en un lugar de negocios. Habían convertido la iglesia en un lugar donde solo se le sacaba el dinero a la gente con la finalidad de beneficiarse ellos y el templo supuestamente. Y aparte habían lugares alcancías. ¿Se acuerdan que Jesús dijo una vez? Una mujer trajo y puso 2 alcancías, viendo las alcancías del templo, había alcancías, y vino un rico y lanzaba mucho. Y Jesús dijo, esa dio más, esa dio 2 moneditas y dio más que todos. Dio lo que tenía para vivir. Bueno, aparte usted tenía todo lo que le sobraba de las monedas del templo, usted agarraba y tenía que echarlas. No las podía llevar, no le iban a cambiar. Se las cambiaban para comprar algo y lo que le quedaba usted no lo podía llevar porque no le iba a servir en ningún lado. Iba y los echaba en el templo como ofrenda. Era una forma, un sistema económico para mantener el templo, que siempre será necesario la ayuda en el templo, en la construcción, en la planificación y siempre habrá una ofrenda. Ya luego es voluntaria, no es obligatoria como el diezmo. Cuando Jesús mira todo eso, llega y tira todo patas arriba y da un reclamo. Mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de bandidos. Esto que voy a decir a lo mejor no le gusta a los padrecitos.
a las madrecitas, a las monjitas y a los obispos tampoco. Pero tengo que decirlo. Hoy día que está pasando lo mismo, pero con diferentes personajes. Estipendios para los sacramentos. Por un lado, el feligrés reclamando y diciendo que se cobra por los bautizos, por los matrimonios, por las primeras comuniones y las confirmaciones. No es justo. ¿Cómo yo voy a pagar eso? A mí no me parece. Eso es mucho dinero. Por un lado, diciendo, a mí me parece muy costoso el estipendio que yo debo pagar para un bautizo, pero el traje del niño, la fiesta del niño, la celebración del niño y todo, la celebración salió en grandes cantidades de dinero, eso no le importó, pero le duele ayudar un poquito a la iglesia. Hay padres, se metió con nosotros, ya va que ahorita voy con los curas. Por otro lado, los que se van a casar, le duele el estipendio o la ayuda para el matrimonio, pero el traje de la novia, la fiesta, la recepción y todo aquello, hasta la limusina que le alquilaron a la novia, a la quinceañera, eso es extravagante. Y no son capaces de ayudar en la iglesia. ¿Conoces alguno de esos? Por un lado, el estipendio, la ayuda que se coloca de manera exorbitante, que nadie puede colaborar y la gente lo que hace es quejarse y nunca ayuda, o les cuesta o les molesta ayudar al templo. Pero por otro lado, los curitas, las monjitas, andan cobrando estipendios bien altos, no para beneficiar al templo, sino para beneficiarse. Y son de los que dicen, si a mí no me paga el matrimonio, si a mí no me paga el bautizo, la primera comunión, pues yo no la hago. A mí que me pague mi estipendio y que me pague mi plata. El matrimonio vale tanto, el bautizo vale tanto, la primera comunión vale tanto, la confirmación vale tanto. Y que lo pague y punto y no sé qué. Y llega gente pobre que no tiene ni medio, que no puede pagar, que no puede colaborar, que no puede ayudar y no son capaces ni siquiera de exonerarle nada ni de bajarle nada, sino que esta es la norma, punto. En estos días terminaba yo la misa y llegó una señora con 5 pelados. Quiero bautizar a mi niño, padre. Tengo 5, pero no tengo cómo pagarle, padre. Traiga esos pelados que yo los bautizo. Padre, pero es que son 5, son muchos, yo tengo que pagar, tengo que dar un estipendio, tengo que ayudar. No se preocupe, si tiene, de algo de colaboración, si no tiene, nada. Y tengo que bautizarlos pronto a los niños, si Dios quiere. De 1 a 2 semanas tengo que bautizarlos, le dije que los llevara. Y tenemos sacerdotes en la iglesia que porque no le pagaron la misa, no le pagaron el estipendio, el matrimonio, el sacramento, se fueron y no hicieron nada. A la gente hay que enseñarle, a la gente hay que educarla, a la gente hay que decirle que tienen que pagar. Y si no pagan, pues no se le hace nada. Y ahí están, intenciones valen tanto, y vale esto, y no son capaces de ver a las personas y de ayudar a las personas. Si hay que colaborar en la iglesia porque necesita cambiar los bombillos, cambiar las luces, ustedes lo saben, necesita pagar esto, pagar aquello. Pero también debemos ser conscientes nosotros los sacerdotes que no podemos volvernos plateros, peseteros, que si no nos pagan no hacemos la misa, que si no nos pagan no hacemos la celebración, que si no nos pagan nosotros andamos lastimándonos y peleándonos y rasgando la vestidura y terminamos peleando con la gente. Eso está mal. Entonces, donde dice Jesús, mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de bandidos. Y hay muchos bandidos disfrazados de sacerdotes que en vez de ponerse a orar, confesar, no se le paga. Nadie quiere confesar. Visitar a los enfermos, no se le paga. Hacer una hora santa, no se le paga. Y como no se le paga, entonces el sacerdote ni confiesa, ni visita a los enfermos, ni hace hora santa. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Entonces, como la misa sí le da un estipendio, ahí está haciendo la misa. La primera comunión de estipendio, ahí sí todo el mundo quiere la comunión. La confirmación quiere hacer todo el mundo quiere eso. Pero las cosas que no se le da un estipendio, entonces no se paga. ¿Cómo la ve? Ay, padre, ya se metió usted con los párrocos y le van a poner bravo porque usted está diciendo, mire, usted no se ponga a decirle a los padres, el padre Marco dijo, el padre Marco no. Yo le estoy predicando la palabra, yo me pasa el evangelio para que algún día lo escuche. Y para que escuche la palabra de Dios, que la casa de Dios es una casa de oración y no una cueva de bandidos. Y en eso lo han convertido muchos que estamos dentro de la iglesia en cueva de bandidos. Yo puedo decir hoy, gracias a Dios,
porque me mandó a trabajar en una de las parroquias más sencillas y más humildes de la diócesis de Barinas. Y si quiere, búsquenlo por internet o donde sea y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta que la parroquia donde yo estoy es de los que, si es del templo de los bueyes, de las ovejas o de las palomas, de los que podían ofrecer, de los que ofrecen palomas. Gente que llega a la misa y me dice, padre, hágame el funeral, pero no tengo cómo pagarle, hágame la misa, venga para acá, vamos a hacer la celebración. No, hágame el bautizo, no tengo cómo pagar, venga para acá. Y le he dicho a mi secretaria, aquí llega a esta parroquia donde trabajo alguien que no tiene cómo pagar un estipendio o cómo dar una ayuda, se le hace el sacramento del bautizo, de la comunión, del matrimonio, del que sea. Pero no podemos nosotros colocarle obstáculos a la gente para que después se duela, para que después se vaya, para que después se lamente. Y cuando se va a recoger la ofrenda a mi parroquia, yo lo que le digo a la gente, el que quiera colocar la ofrenda, se pone de pie y viene y presenta su ofrenda con libertad. Mire a ver qué le da Dios. Quiere darle moneda, dele moneda. Quiere darle poquito, dele poquito. Quiere darle bastante, dele poquito. Usted es libre, hágalo como usted quiera. Pero la casa de Dios no puede convertirse en una cueva de bandidos donde lo más importante es el dinero, donde lo más importante es cómo producir dinero a cuesta de vender vicio, a cuesta de vender aguardiente, licor, mezcal, tequila o lo que sea, a cuesta de poderle sacar a la gente el dinero que ni siquiera tiene, que ni siquiera puede reunirlo, y entonces ahí estamos sacándole, peor que los gobiernos, los impuestos a la gente. Padre, usted todo lo que dijo, ay padre, lo van a regañar. Pues que me regañen, ¿qué vamos a hacer? La verdad es hija de Dios, pero la casa de Dios no es una cueva de bandidos. La casa de Dios, lo que dice 1 Corintios, cada quien dé lo que le nace del corazón y no de mala gana. Dios bendice al que da con alegría. Mire, y yo les digo a ustedes, y se los digo y siempre se lo diré y nunca dejaré de decirlo. Una de las cosas que yo he podido ver en mi ministerio sacerdotal y en mi vida sacerdotal, y si hay algún sacerdote que está escuchando este evangelio, ojalá que lo esté escuchando y lea 1 de Timoteo. Ojalá lo pueda leer y que yo he experimentado y que yo he vivido y me siento alegre y me siento honrado y me siento feliz, porque si yo no lo fuera vivido, entonces no se lo estuviera diciendo. Una de las cosas que yo he vivido en mi ministerio sacerdotal es que no estoy preocupado si me dan, si no me dan, si me pagan, si no me pagan. Cuando voy a predicar por allá y salgo, me dicen, padre, ¿cuánto leo? Si quieren una colaboración, deme, si no, no hay problema. Seguimos siendo amigos. Voy, predico, a mí que me lleven, que me traigan, que me cuesten a dormir, que me den comida. Lo demás viene por añadidura. Y sí, en las parroquias la gente me colabora y me ayuda cuando voy, me dan una ofrenda, bendito sea Dios, pero nunca he puesto un precio para un sacramento, ni siquiera para la predicación. Pero me llama la atención lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 7, para que ustedes y yo tengamos presente lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes y yo lo veamos. Para que ustedes y yo lo podamos observar como San Pablo nos lo enseña, que la persona que predica tiene derecho a un salario doble y Dios nunca lo va a abandonar, siempre lo va a tener presente y siempre le va a brindar, porque nosotros en las cosas de Dios no debemos andar lo más pendiente posible de que si me pagaron, de que si no me pagaron, de que si me dieron, de que si no me dieron. Eso está muy mal. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo desde el 17 y siguiente. Oigan, 1 de Timoteo 5, 17. Los presbíteros, que son buenos líderes, recibirán doble honor y remuneración sobre todos los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Los presbíteros que prediquen la palabra de Dios, los presbíteros que lleven la palabra de Dios, que enseñen las Sagradas Escrituras, dice San Pablo, deben recibir doble remuneración. Si usted sacerdote se dedica a predicar la palabra de Dios,
Dios no lo va a abandonar y no lo va a dejar de lado. El problema de los sacerdotes, que en vez de convertir la iglesia en casa de oración y la convierte en un lugar donde se le saque a la gente, es porque no se quieren preocupar de la predicación, de la evangelización. Porque yo como sacerdote se los digo con todo el alma y con todo el corazón. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Me he dedicado desde que comencé el ministerio sacerdotal hasta ahora a la predicación. Y ustedes, a quienes yo les predico, me han ayudado y me han tendido la mano. Y nunca yo he podido decir, me acosté con hambre. Me acosté y no tenía dónde dormir. No pude descansar porque mi casa estaba muy mala, la parroquia, y entonces no pude arreglarla porque me han tendido la mano. El problema de los sacerdotes, cuando convierten la casa de Dios en una guarida de ladrones, de viciudos, de sinvergüenzura, es que se olvidan de la predicación. Si se acordaran de esta palabra, 1 Timoteo 5:17, que dice que el presbítero debe dedicarse a la predicación, a la enseñanza, que es pesado, que es cansado, ¿qué creen? Hoy estuve todo el día yo trabajando en la parroquia, arreglando, estuve con la gente, estuve pendiente para un lado, para otro lado. Fui a buscar una carne, fui por allá a buscar un toro y una vaca que nos dieron para la olla solidaria, traerlas, correr para un lado, de las 5 de la mañana dando vueltas, para venirme a encontrar con ustedes, para venirles a predicar. ¿Qué creen? ¿Que después de todo el trabajo de un día a uno le va a quedar ganas de ir a predicar y evangelizar? Pues no. Y entonces San Pablo dice, ese trabajo que es pesado, recibe doble remuneración y Dios me ha bendecido. No debemos nosotros, los sacerdotes, en primer lugar, convertir la casa de Dios en guarida de ladrones y pensar solamente cómo sacarle dinero a la gente, cómo pedir un estipendio, cómo obligar a la gente que nos pague y que nos dé. Eso está muy mal. Porque el sacerdote que vive solamente en la oficina y vive solamente de sacramento en sacramento y no de predicar la palabra de Dios, de evangelizar, de ayudar, de estar entregándose al pueblo. Cuando usted se entrega al pueblo, el pueblo lo ayuda. Cuando usted se entrega a las personas, la gente le ayudan, le colaboran con la medicina, le colaboran con su carro, le colaboran con su casa, le colaboran con su parroquia, le colaboran con todo, hasta con sus zapatos, todo lo que yo tengo, micrófonos, esta alba. Esto que tengo me lo han regalado las personas. Es donde usted está viendo el celular allá, la palabra de Dios en su casa. Eso me lo han regalado las personas. Y gracias a la predicación y a la evangelización. La casa de Dios no es una cueva de ladrones. Y muchos sacerdotes lo han convertido en eso. Me disculpo, pero tenía que decirlo. Porque eso no está bien. Eso no está bien. Cuando usted predica la palabra de Dios, Dios le bendice. Póngase a trabajar, predique la palabra. Lo más importante en una parroquia es la evangelización, la predicación. El obispo, cuando a uno los manda a una parroquia, preocúpate de la catequesis. A mí me dijo eso el obispo. Preocúpate de los pobres y de predicar la palabra de Dios. Y de eso me he preocupado. Por obediencia, obispo. Preocupado por los pobres, preocupado por la catequesis y de evangelizar. Y es lo que he hecho en la parroquia. Y Dios me ha bendecido a mí como sacerdote a manos llenas. Y yo a veces les muestro los videos de las cosas que hacemos y a veces no les muestro las cosas que hacemos. Pero tenemos una parroquia activa, tenemos una parroquia movida, donde la gente dice, padre, qué bendición, qué bonito, tanto que se hace en esta parroquia. Gracias a Dios, esos amigos suyos, esas personas que oran por usted, que nos ayudan, que nos sigan bendiciendo, que nos sigan ayudando. Y yo les digo, recen por eso, recen por esas personas. Pero ustedes no me ven en la parroquia. Tienen que pagar tanto por el bautizo. Y si no pagan, no hay bautizo. Tienen que pagar tanto por el matrimonio. Y si no pagan, no hay matrimonio. No, señor. Tienen que pagar tanto por la primera comunión. Y si no pagan, no hay primera comunión. No, señor. Nosotros, los cristianos, los sacerdotes, los obispos, deben y debemos nosotros tener presente que la casa de Dios no es una cueva de ladrones y de bandidos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ahora lo leo en la palabra. Y si alguno me puso bravo, ¿qué vamos a hacer? Tenía que decirlo, porque si yo lo callo, porque si yo no digo nada, entonces viene otro y dice, mentira, eso no es así. Padre, pero, dijo una señora, ¿y qué hago yo? Me tengo que casar. Y el padre me dijo que eran yo no sé cuánta plata. ¿Y qué hago yo? Pues señora, si no hay otra manera, busque la bendición de Dios en el matrimonio. Dele al padre lo que quiere, que es el estiércol del diablo, el dinero, que con eso vive feliz. Y usted no deje de casarse porque el diablo se lo quiere impedir con un estipendio superado. O sea, padre, que tengo que pagarlo. No,
No es que lo tenga que pagar, sino que ese sacramento que es la bendición de Dios, el Padre no leyó que en la casa de Dios es una casa de oración y la convirtió en una cueva, una guarida de bandidos, y entonces quiere dinero, pues déle ese sucio dinero y usted bendiga su hogar. El diablo no quiere que usted lo bendiga y le colocará 1000 obstáculos, y el obstáculo suyo es que le cobren el sacramento, y entonces no le van a decir a usted venga a hacerlo. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que usted no lo haga. Entonces sea inteligente. Dele al Padre lo que quiere, ese mugre dinero, y usted bendiga su hogar, que con ese mugre dinero no tendrá usted cómo pagarle a Dios tantas bendiciones a su hogar. Y hay mucha gente que se queja, pero usted sea inteligente. El diablo me quiere a mí hacer caer y me quiere quitar a través de un ministro, convirtió la casa en una cueva de ladrino. Tome su sucio dinero, pero yo voy a recibir la bendición de Dios. Y nunca deje eso. Y si hay un sacerdote escuchando, usted nunca, un consejo para los sacerdotes. El consejo para los sacerdotes: nunca deje que una persona que por no le dé una colaboración, una ayuda, un estipendio, nunca lo deje sin bautizo, nunca lo deje sin matrimonio, sin comunión o sin confirmación. Nunca lo haga, porque le va a entregar cuentas a Dios, porque esa alma que se quiso bautizar, que quiso tener un matrimonio, que quiso bendecir su hogar, confesarse o comulgar, usted se lo impidió solamente por decir no me pagó, entonces no le hago el sacramento. Tenga presente que a Dios le va a entregar cuentas por usted ser un platero y un pesetero y convertir la casa de Dios en una cueva de bandidos y de ladrones, donde solo hacen quitarle el dinero a la gente, y si no, ahí es donde se cumple el refrán: por plata baila el mono, baila el perro, no sé quién bailará, pero por dinero se hacen las cosas, y eso está muy mal. Ay, padre, usted lo que dijo. Pues ya lo dije, ¿qué vamos a hacer? San Juan capítulo 2, versículo 13. El Papa muy bonito lo decía: la iglesia no puede ser una alcabala, la iglesia no puede ser una aduana donde se le saquen los impuestos a la gente. Eso no puede ser la iglesia. El Papa lo dijo muy bonito. Escuchen el Papa. San Juan 12:13. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo, miren, en vez de decir encontró un lugar de oración, encontró a la gente orando, encontró a la gente llenándose de Dios, encontró a la gente leyendo la palabra, encontró a la gente reunida escuchando la palabra de Dios. ¿Qué se encontró en el templo? A los que vendían bueyes, a los ricos. Para vender un buey tenía que tener bastante. A los comerciantes que tenían los bueyes, usted imagina, un buey debía tener un corral. Para tener un buey debía tener un lugar cómo trasladarlo, cómo moverlo, dónde comer, debía tener pasto, debía tener dinero, parcela, finca, rancho, para poder alimentar al buey. Debía tener abrevadero, debía tener la comida. ¿Sí? Encontró a los que vendían bueyes, luego a los que vendían ovejas, a los pastores, a los que vendían ovejas. Los pastores traían sus ovejas y las vendían y las tenían al lado. Personas término medio, clase media. Y los que vendían palomas. Los que vendían palomas eran los más pobres. Agarraban la paloma y venían y la vendían. Una paloma sin defecto, sin mancha, una paloma bien. Venían y la vendían. Todo era un comercio, como pasa hoy día, y se los digo también, sin pelo en la lengua, tengo que decírselo. Vamos a los lugares santos, y en los lugares santos nos encontramos a gente solamente haciéndose de dinero en lugares santos. El otro día decía, fui por allá a Israel, y estando por allá decía agua, tierra, incienso y yo no sé qué, aceite, y una crucecita en el medio, de Tierra Santa, y decía a un lado, Made en China, hecho en China. Y yo decía, sinvergüenza. Una Biblia con madera de olivo, y abajo decía, Made en China. Yo decía, no, es que estos son tremendos. Se les olvidó quitarle la etiqueta de dónde venía. Usted va a los lugares santos, y lo más importante, y otra piedrita para allá, lo más importante en los lugares santos es el dinero. Lo más importante en los lugares santos es que deje una colaboración para el mantenimiento, y aprovechan de los peregrinos que le den y que le den. Ya va, un momentico. Yo he ido
a Europa, a Roma, a los lugares santos, a los lugares marianos. Y entonces cuando llegamos a esos lugares, media hora en el lugar santo, una misa de media hora. Yo que acostumbro a media hora mínimo la predicación. Y en media hora empiezan, salga, salga, salga. Y empiezan, que echen la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda. Y pasan las cesticas para la ofrenda. La misa se recoge la ofrenda y eso hay que hacerlo. Pero lo más importante es la ofrenda. Y terminan nomás y salen corriendo, agarran la ofrenda y salen corriendo, ahí la meten y después van llevando las otras cosas. Y yo digo, nah, güey, se pasan. Se pasan. Por eso debemos tener cuidado. Los sacerdotes que están en esos lugares, cuidándolo y protegiendo, no es lo más importante. No es lo más importante. Hay sacerdotes muy buenos que a usted le dan oportunidad, predique tranquilo, tómese su tiempo, váyase para allá, para un lugar solitario, vaya para el monte, porque Jesús estuvo en el monte y allá estuvo y allá, vaya allá, haga la celebración y le dan el tiempo. Pero hay otros que solamente le importa el dinero y le hace enseña y le hace enseña que se apure y eso está muy mal. Cuando usted vaya a Tierra Santa, asegúrese de ir con un sacerdote que lo lleve realmente a conocer los lugares santos. Que lo haga allá en cada lugar santo y reflexionar. Que le lea la palabra de Dios en esos lugares santos. Que vayan a las peregrinaciones marianas con buenos sacerdotes, guías espirituales. Que le puedan brindar la oportunidad de leer los textos bíblicos, de llenarse de Dios, de hablar de las cosas de Dios, de vivir la Eucaristía. Entonces se convierten las peregrinaciones a Tierra Santa en viajes turísticos. ¿A qué vinimos? A turismo. Vámonos de compra. Y salen las doñas, llegan con una maleta y se van con 4 maletas que ya ni siquiera pueden caminar en el aeropuerto de tanta maletera que lleva. Viajes turísticos, a conocer los lugares por encimita. Ni siquiera se bajan, ni siquiera van para allá, tienen contacto, ni hacen una oración en lugares santos. Cuando usted vaya a un lugar santo, cuando usted vaya a peregrinación, asegúrese de ir con un sacerdote que le dé buena orientación bíblica, que las cosas de Dios no las convierta en una cueva de bandidos, de ladrones, sino le dé oportunidad. Cuando usted va a estos lugares, el sacerdote le llevará a que compre un rosario, un recuerdito, pero no todo es compra. Habrá momentos especiales para eso. Usted no se preocupe de eso. Pero ahí andamos metidos en ese compromiso. Eso para los peregrinos que andan viajando. La casa de Dios es una casa de oración, no una cueva de bandidos y de ladrones, donde ni la palabra de Dios se predica. Entonces, y la mesa de los cambistas, que era el dinero. Que era la mesa donde cambiaban la moneda de César por la moneda del templo. Oigan lo que viene, escuchen. Entonces hizo Jesús un látigo de cordeles y les echó del templo. Lo sacó corriendo del templo con un látigo. ¿Usted imagina Jesús dándole látigo a todos esos que andaban vendiendo? ¿Se molestó? ¿Sí? ¿Se fastidió? Que se aprovechaban de la fe de la gente para hacer su dinero. Que se volvían comerciantes a costa de lo que sea, precios exorbitantes, súper caros. Oye, debe tener cuidado. Escuchen. Agarró con todo, los echó con todo y sus ovejas. Sacó corriendo las ovejas. Mire, sacó los bueyes del templo. Los sacó. ¿Usted imagina un poco de animales grandísimos en el templo, desbocados y sacados por ahí? Jesús lo hizo. Escuchen. A los cambistas le volcó las mesas y les tiró las monedas al suelo. Agarró y botó todo ese poco de dinero que había. ¿Usted imagina la rabia que tenían porque les tiró las monedas al suelo? El dinero, no le importó nada. Y luego, y a los que vendían palomas les dijo, quiten eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Lo único que no tocó y botó fue lo de la gente más pobre y más humilde, que fueron las palomas y le dijo, quítenlo de aquí. Sáquenlo de aquí. Porque cuando él fue presentado en el templo ofreció lo más humilde, que eran los pichones y las palomas. Eso fue lo único que no tiró. Pero le dijo, sáquenlo de aquí. Aquí no hay lugar para vender. ¿Usted imagina que Jesucristo viniera hoy? Viniera a los lugares santos, donde hay tanto comercio. Viniera hoy a las parroquias, donde hay estipendios tan altos para la gente. Donde se paga tan caro y es tan costoso. Y si no hay plata, entonces no hay sacramento. ¿Usted imagina a Jesús? No agarraría solamente a cordeles a aquellos que agarró, a muchos curas también nos agarraría a cordeles y nos haría látigos. Y a muchos fieles que andan vendiendo vagabundería y vicios les haría palo también. Y a muchas viejas que van a la iglesia mal vestidas les haría palo por ese rabo para que aprendan a vestir.
Y a muchos cristianos le haría palo con cordeles porque van a la iglesia y convierten la casa de Dios en una casa de vagabundería, de sinvergüenzura. Van a hablar, van a chismear, van a mandar mensajes. ¿Usted imagina a Jesús haciendo látigos hoy día y dándole palo a cada uno de los cristianos que van a la iglesia y andan, en vez de convertir la casa de una casa de oración, la convierte en una cueva de bandidos, de sinvergüenza? Ah, caramba. Nos haría palo a todos. Nos haría palo. Sacó a todo el mundo del templo y le dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Cuál era el pecado de la gente? ¿Qué era lo que Jesús estaba anunciando? Que la gente había convertido el templo de Dios, la casa de Dios, en un mercado, en un lugar de venta, en un lugar de comercio, en un lugar de compras. En un lugar donde todo el mundo podía ir a comprar lo que quería y venían y le sacaban la plata a la gente. Y eso está muy feo. Mire, qué triste es, y lo vuelvo a repetir y a mí me da pena decirlo, pero lo tengo que decir porque la gente me pone las quejas y me dice: padre, pero es que mire, padre, pero es que... Padre, en estos días llegaba una persona a la parroquia y me decía: padre, mi papá, mi abuelo tiene 83, 84 años. Mi abuela tiene como 81, 80, por ahí van 80 los ochentones. ¿Usted imagina unos viejitos de 80? Me mostró hasta las fotos. Me dijo: vengo triste. Yo le digo: ¿por qué? Porque ellos se quieren casar. ¿Sabe qué dijo mi abuela, padre? Mi abuela me dijo que se quería casar antes de morirse. Ya siente que se va a morir. Y tomó la iniciativa de casarse. Pero nosotros somos de tal parroquia por allá. Y mi abuela tomó la iniciativa de casarse, pero fuimos a hablar allá en la parroquia y la secretaria, no habló el padre, sino de la secretaria, me dijo: bueno, traigan los papeles. Y nosotros hicimos el sacrificio y llevamos algunos de los papeles que teníamos. Y cuando ya llevamos los papeles que teníamos, dice: bueno, hay que pagar tanto por el matrimonio, ese es el estipendio. Y nosotros le dijimos: no tenemos cómo pagar. Mis abuelitos se quieren casar y no queremos un matrimonio. Mire, no tenemos para hacer una fiesta, no tenemos para hacer una actividad, no tenemos para hacer nada, no tenemos para hacer nada. Pero ellos se quieren casar antes de morir. Así sea un matrimonio sencillo entre nosotros, ellos quieren santificar el hogar. Digan al padre. Y la secretaria le dijo: si no hay estipendio, no hay boda. Mi abuela lloraba, padre, mi abuela lloraba. Y me dijeron que aquí en esta parroquia le podían hacer uno el sacramento con dinero o sin dinero, con lo que tuviera, le podían hacer el sacramento. Es santificación del hogar. Padre, por favor, ayúdeme. Y aquella muchacha lloraba de la tristeza. Y yo me quedé viéndola. O sea, yo lo estaba escuchando, yo no lo podía creer. Ni siquiera llamé para preguntar si es verdad o mentira. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo lo que le dije a la muchacha: mire, dígale a su abuelo y dígale a su abuela que no se preocupen. Que un domingo de esto, como que era un matrimonio sencillo, le vamos a hacer el matrimonio aquí en la Iglesia de la Esperanza por todo lo alto. Y vamos a tener el santo matrimonio. Va y me trae los papeles que tenga, va y me los trae, llenamos el expediente, colocamos la fecha, aquí hay cursos, aquí hay talleres, hablamos con la secretaria y vamos a hacer el matrimonio. Llamé a la secretaria y le dije: vamos a hacer el matrimonio. Esto pasó la semana pasada. Estoy esperando que llegue. Y si llegan esos abuelitos, y ustedes, los que ven la misa, hay un canal que se llama Misa Padre Marco Galvi todos los días, los que ven la misa, el domingo de aquí para adelante, alguno de estos, si Dios quiere, María Santísima, vamos a hacer el matrimonio de aquellos abuelitos que fueron a una parroquia y no le dieron la oportunidad de casarse por no pagar el estipendio. Me da pena, no sé si fue verdad, no sé si fue mentira, pero pasó. Y si algún día lo ven aquí, en el Evangelio del día, ustedes se van a dar cuenta, en la misa de hoy con el Padre Marco Galvi, ustedes se van a dar cuenta que ya hice el matrimonio. La casa de Dios no se puede convertir en una cueva de bandidos, de ladrones, de personas que solamente busquen la manera de cómo sacarle el dinero a la gente. ¿No? La casa de Dios es una casa de oración. Quiten eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y la casa de Dios no es para hacer un mercado, no es para hacer sinvergüenzuras y vagabundería. Quítenlo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. La casa de Dios no la convirtamos en eso. La iglesia respetémosla.
La iglesia amémosla, la iglesia querámosla, pero nunca el dinero estará por encima del fiel, del sacramento, del matrimonio, del bautizo, de la unción. Nunca, 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 nunca permitamos eso, sacerdotes. Y nunca los fieles permitan que para recoger dinero hagan cualquier fechoría, cualquier sinvergüenza. Eso está mal y muy mal. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, saludamos a Jorge Zavala por aquí y saludamos a El Carnalito. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por su granito de arena, que el Señor les recompense. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho.